Muy bien, estamos hablando acerca de la fe. Muy interesante y quiero dar esto como introducción porque hay que saber lo que Dios está haciendo y lo que Dios hace no es casualidad. Hace, la semana pasada, no sé qué estoy pensando, la semana pasada mi papá dijo que yo el tema que le di era sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el tema que yo le dije que predicara era la fe sin obras es muerta. Pero no importa porque el Señor, el Espíritu Santo está en control y fue una excelente introducción para lo que vamos a hablar este mes. Excelente introducción porque en sí nos habló, nos dejó muy claro qué es la fe. ¿Alguien se acuerda qué es la fe? Confianza en Dios. Entonces nos chorreó un buen cimiento para poder edificar este mes, el resto del tema, que es la fe sin obras es muerta. Santiago 2:17, es ahí donde está esa frase, es ahí donde está ese versículo que quizás usted lo ha escuchado, lo ha repetido, y es justamente en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, y dice, así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Entonces, hoy quiero enseñar acerca de este pasaje y qué es lo que quiere decir realmente Santiago en este pasaje específico. Ahora, como ahorita acabamos de decir, aprendimos la semana pasada que fe es confianza en Dios. Entonces vamos a leer el pasaje de esta forma. Diría así, así también la confianza en Dios por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Toma completamente más sentido el pasaje que habla de la fe y nos dice entonces que la confianza en Dios, si no tiene obras, la confianza en Dios por sí sola, si no tiene obras, es muerta. No sirve, es muerta. Y vamos a estar hablando de eso. Pero antes de continuar, vamos a hacer una pequeña dinámica. Así que vamos a hacer, creo que 3 grupos o 4. Dios sin obras no sirve, está muerta. La confianza en Dios sin obras. Ahora, muy importante es que pensamos muchas veces que las obras que Santiago nos habla, o que la fe, todas las obras que habla Santiago está incluyendo nada más, por ejemplo, obra social. Y entonces creemos que, no estoy diciendo que no es eso, pero no es solamente eso, de que yo entonces me uno a alguna caridad o siempre estoy regalando cosas y que eso entonces, todo eso nada más abarca la fe que Santiago nos dice que es sin obras. Entonces cuando yo estoy dando y regalando y voy de voluntario a tal lado y hago aquí y hago allá, entonces ya estoy diciendo, ya mi fe está siendo completa. Pero no es solamente eso y vamos a hablar de eso un poco. Ahora, muy acertado, don Eduardo me hizo ahora una pregunta y me dice, ¿verdad que la salvación no es por obras? Y ese es el otro lado de cuando hablamos de que la fe sin obras es muerta. Muchas veces nada más confundimos la gracia por la fe. Y entonces creemos que porque ya yo soy salvo y no por obras, entonces no tengo que hacer nada. O está el otro extremo que yo hago y hago y hago y hago para que entonces mi fe esté fuerte y edificada. Entonces son 2 extremos y no podemos confundir esta fe que nos habla Santiago, no podemos confundir la fe que aprendimos la semana pasada de que sin fe es imposible agradar a Dios, con la gracia de que sin obras soy salvo. Eso es una realidad. Todos somos salvos sin obras, no tenemos que hacer nada para ser salvos, inclusive es por fe que somos salvos. Pero no podemos confundir de que, no, ya por fe, yo ya no tengo que hacer nada. Entonces,
ya soy salvo y no voy a hacer nada. Ok, entonces quería decir eso porque Eduardo me preguntó y era muy importante explicarlo. En algún momento el Señor me habló a la mente acerca de esto y hoy el Espíritu Santo usó a don Eduardo para acordármelo, así que gracias, Señor. Ok, entonces no se trata solamente de obras de caridad. Incluso si leemos el pasaje, y por eso quiero decir que no es solamente obras de caridad, el pasaje antes de decir que la obra por sí la fe por sí sola sin obras es muerta, menciona unos ejemplos de que dice que si alguien tiene hambre y usted le dice, tiene hambre y frío, usted le dice, bueno, entonces vaya a comer y cobíjese. Entonces no sirve de nada si nada más le decimos eso. No sirve de nada si alguien llega a nosotros y nos dice, hey, tengo hambre. Y usted le dice, bueno, venga y oro por usted. Y ya, váyase tranquilo. Eso es importante porque no es solamente, o incluye esto, las obras incluyen esto definitivamente. No podemos nada más suplir una necesidad física con la oración. Ninguno de nosotros podemos decir tengo frío y nosotros le decimos que el fuego del Espíritu lo caliente. Y ahora sí, váyase tranquilo. Algo hay que hacer para que la persona entonces deje de tener frío. Entonces sí incluye esto, pero no es solamente esto. Entonces, ¿qué es? Es más una actitud que debe de construirse dentro nuestro. Y no estoy hablando, y ahorita lo voy a hablar mejor, pero no estoy hablando de que voy a construir una actitud de buenas obras. No se trata de tener una buena actitud para hacer buenas obras, ¿verdad? No es que vamos ahí ¿cómo se dice? Revientas hinchas, yo creo, ¿verdad? Vamos a ir a recoger basura. Qué pereza, yo que no quiero, qué asco, y voy a ensuciar las manos. Y escuché la historia de alguien que una vez agarró y dijo, vea esta semilla de mango, y era un ratón muerto. Y yo no quiero que eso me pase a mí, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? No es que vamos a construir una buena actitud, de que vamos a ir a recoger basura. ¡Wow! Vamos a recoger basura. Es más, no me den guantes, yo no necesito guantes, yo voy a recogerlo así con mis manos. No se trata de que vamos a construir una actitud de esas. Sí tenemos que tenerla, pero cuando hablamos de que la fe, la confianza en Dios por sí sola, sin obras, es muerta, quiero hablar de cuál es esa actitud, cuál es esa obra que está creciendo en nosotros. No es externa, sino es interna. Cuando tenemos una actitud correcta, podemos hacer buenas obras por amor. Y es ahí donde reflejamos una buena fe, una fe madura y una fe fuerte. Pero una vez más, desde adentro, es una actitud que empieza a edificarse en nosotros. Y quiero mencionar como ejemplo, para ejemplificar lo que estoy tratando de decir, qué es lo que se tiene que edificar adentro nuestro. Quiero mencionar Mateo 5, que es donde está el Sermón del Monte. ¿Quién alguna vez ha leído Mateo 5, el Sermón del Monte, o ha escuchado hablar del Sermón del Monte? Jesús trata muchas áreas de la vida, si no todas, en este Sermón del Monte. Es casi que todo el capítulo 5 y un poco más, pero esta actitud que se debe de formar en nosotros es justamente, lo leemos en toda la Biblia, pero está muy bien explicada en Mateo 5. No vamos a leerlo, no vamos a estudiar Mateo 5 en este momento, pero sería muy bueno que usted, si se acuerda durante la semana y usted de repente dice, ¿qué puedo hacer ahorita? Acuérdese de Mateo 5 y agarre su Biblia y lo lee. Es muy importante porque esta es la actitud que tiene que ir edificándose en nosotros. Esta es una obra que está haciéndose en nosotros. Entonces, nos podemos dar cuenta cuando leemos Mateo 5 que lo que Jesús está hablando es un cambio de actitud, un cambio de cultura. Los judíos estaban acostumbrados a ciertas cosas
Inclusive quizás la frase que más podamos rescatar del Sermón del Monte que nos ayuda a entender esto es cuando Jesús dice, están acostumbrados a que ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo. Y entonces cambia nuestra forma de pensar, cambia la cultura donde estamos acostumbrados a algo, pero tiene que haber un cambio en nosotros, una edificación de algo en nosotros, un nuevo pensamiento, y eso nos hace tener una nueva vida. Entonces es una actitud, una nueva actitud, un cambio de cultura, un cambio de mente, y definitivamente estas son obras, y obras, en otras palabras, son acciones. Cada vez que Dios en su palabra, cuando leemos las palabras de Jesús en los evangelios, nos mandan a hacer algo, nos mandan a cambiar, esto requiere una acción. Moverme de lo incorrecto a lo correcto. Entonces, cada vez que escuchamos las instrucciones del Señor en su palabra, son obras que tenemos que hacer. Y no estamos hablando de que entonces tenemos que ir a recoger basura, o no estamos hablando de que tenemos que ir a cuidar a algunos ancianos en un asilo. Está hablando de algo que está sucediendo en nosotros, una edificación en nosotros, para que entonces podamos cambiar de lo incorrecto a lo correcto. Y esto se llama acción o actitud. E interesantemente, la palabra actitud viene de acción, por si no lo sabía. Entonces, cuando leemos en Santiago que la fe sin obras es muerta, podemos decir, la confianza en Dios sin acciones, sin actitud, lo que Dios está edificando en nosotros, es muerta. ¿Cuáles acciones? Bueno, como las que leemos en Mateo 5, en el Sermón del Monte. En otras palabras, y para que quede más claro, es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es la obra que el Señor está edificando en nosotros para que entonces una fe con esta obra, con el carácter de Cristo, ya no va a ser muerta. La fe sin el carácter de Cristo es muerta. La fe sin el carácter de Cristo es muerta. La fe sin el carácter de Cristo es muerta. No podemos confiar en Dios. No podemos confiar en Dios si nosotros no somos como Jesús. Porque simplemente no vamos a creer. Simplemente no vamos a confiar. ¿Por qué Jesús hizo tantas cosas en la tierra? Y no las hizo solamente porque era el Hijo de Dios. Las hizo porque confiaba en el Padre. Las hizo porque su carácter era recto, era correcto delante de Dios. Sabemos y entendemos, leemos que Jesús, quizás, y lo más seguro es que sí, es el único ser humano que cometió cero pecado. Ahora, no tenemos que llegar a esa perfección aquí en la tierra, pero cuando nuestra vida empieza a ser más como Jesús, como la de Cristo, entonces sí podemos una vez más aplicar la confianza en Dios con el carácter de Cristo. Ya no es más muerta, sino que funciona. Entonces es el carácter de Cristo, eso que Dios, esa obra es el carácter de Cristo. Y yo creo que está un poco pesado esto, pero por eso los puse a armar un Lego para que no fuera tan pesado y les quedara un poco mejor en la mente. Ahora, ¿cómo podemos tener el carácter de Cristo? ¿Cómo podemos obtener el carácter de Cristo? Bueno, lo primero y lo único quizás es estando cerca de Él. La única forma de uno empezar a conocer a alguien y poderlo imitar es estando cerca de esa persona. Si de repente, por alguna razón, admiramos a alguien y usted dice, yo quiero convertirme como esa persona, sea lo que sea que podamos pensar, ¿verdad? Tal vez en una profesión, ¿verdad? Y tal vez pensemos en un doctor, ¿verdad? Y yo quiero ser tan bueno como ese doctor, y usted, si tiene las posibilidades, se acerca a ese doctor y trata de que esa persona lo entrene. Porque usted quiere llegar a ser como esa persona. Entonces, para llegar a ser como Jesús, tenemos que estar cerca de Él. No hay otra manera.
Hebreos 12:2. Y aquí es donde aplicamos, este versículo aplica lo que hicimos ahora con las piezas del Lego. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra confianza en Dios, quien por gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza por ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Pero quiero que nos centremos en la primera parte del versículo. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Algunos, o este grupo que estaba aquí en el centro y Next Gen que estaba allá afuera, armaron el cogo sin instrucciones. Y bueno, la verdad es que salió mejor de lo que creía, porque ellos lo terminaron antes de los que sí tenían instrucciones. Y no se sientan mal por eso. Pero muchas veces cuando lo que quería decir era que las instrucciones es nuestra mirada fija en Jesús. Y inclusive había pensado hacer la actividad que íbamos a comprar un Lego muy grande y yo iba a tener las instrucciones y todos tenían que venir a ver la instrucción y ir a armar, ir y venir porque nuestra mirada fijada en Jesús es nuestra instrucción y es el que inicia y perfecciona nuestra confianza en Dios. Nuestra mirada en Jesús es quien inicia y perfecciona nuestra confianza en Dios. Y es el carácter de Cristo. Cuando estamos cerca, pegados a Jesús, nuestro carácter empieza a formarse más como el de Cristo. Y entonces podemos decir que ahí sí el Señor Jesús está iniciando y perfeccionando nuestra confianza en Dios. Eso es. Ahora, la obra que inicia Dios en cada uno de nosotros es justamente esto. Y Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermosa promesa, qué hermoso que el Señor no nos abandona. Y dice que el que empezó esta buena obra la va a seguir perfeccionando. Pero no puede suceder esto sin Hebreos 12:2 que dice fijemos la mirada en Jesús. No podemos pretender que el Señor esté constantemente edificando su obra en nosotros cuando estamos lejos de Él. Y entonces cuando estamos lejos de Él, queriendo pensar que Él va a hacer su obra en nosotros y que la está perfeccionando, y entonces decimos, Dios, muestra tu poder, necesito que muestres tu poder, pero no podemos hacer que nuestra fe llegue a cumplirse con la obra porque hemos estado lejos de Dios. Entonces cuando decimos, Dios, muestra tu poder, necesito un milagro y nada sucede, es porque hemos estado lejos de Dios y no hemos podido estar cerca de Dios, quien está perfeccionando e iniciando nuestra fe. No funciona así. Ahora, la semana pasada aprendimos muy claro que la fe no es el fin. Yo no tengo fe para que Dios me provea. Yo no tengo fe para que Dios me sane. Yo no tengo fe para que Dios me escuche. Yo no tengo fe para que Dios me lleve a otro país a pasear. Yo no tengo fe para que Dios, qué sé yo. Yo tengo fe porque necesito estar cerca de Dios. Yo necesito fe, necesito confiar en Dios porque Dios es Dios. Porque es el que está sentado en el trono y es el que da las órdenes. Entonces yo necesito estar cerca de Él, cerca del que da las órdenes. Y no por interés, pero simplemente porque es lo que necesito hacer. Mi confianza en Dios debe de iniciar y debe de ser perfeccionada. Y la promesa del Señor es que
El que empezó la buena obra en nosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto nos da esperanza de que esa actitud, lo que está edificándose en nosotros, si tenemos la mirada en Jesús, se está edificando en nosotros. La confianza en Dios va creciendo y se va fortaleciendo cuando estamos pegados de Dios. La obra que Dios hace en nosotros es estable, es fuerte y es continua. Ahora, ¿cómo, además de estar cerca de Dios, cada una de las circunstancias que pasamos es lo que Dios usa para perfeccionar su obra en nosotros? El Señor en su palabra habla que somos barro en las manos del alfarero. Alguna vez, o podemos pensar en plasticina. ¿Quién ha jugado con plasticina antes? Al final es que uno queda con las manos todas pegajosas, pero sirve el ejemplo. Somos la plasticina en las manos de Dios. ¿Y cuántas veces cuando jugamos con la plasticina hacemos cosas y rápido las despedazamos? Y hacemos otra cosa y lo despedazamos. Yo siempre hago bolitas y después hago un cubo. Y lo dejo así. Y a veces me encuentro unos pedacitos así y hago un cubito. Y lo pongo ahí. Me encanta hacer cubos de plasticina. Pero rápido lo despedazo y hago otra cosa. Y hago otra cosa. Porque el Señor está perfeccionando en nosotros su obra. Y cada vez que encontremos una dificultad, es Dios despedazando el cubo para hacerlo otra vez y mejor. Cada vez que encontramos una dificultad, lo que está sucediendo es que Él está edificando, Él está fortaleciendo, Él está continuando la buena obra en nosotros. Y justamente cada vez que encontramos una situación difícil es cuando tenemos que entonces, Hebreos 12:2, fijar nuestra mirada en Jesús. Porque eso es lo que edifica nuestra fe, es lo que edifica nuestra confianza en Dios. No podemos confiar en Dios si nuestra mirada no está puesta en Jesús. No podemos confiar en Dios cuando algo se viene en contra de nosotros y nos rendimos. Y decimos, Dios, ¿por qué? Dios no es justo. Dios, pero íbamos tan bien, íbamos avanzando. Simplemente yo ya no puedo más con esto. No podemos pretender que después de eso, después de esa rabieta, el Señor vaya a hacer algo. El Señor va a hacer algo cuando, no importa, sí, después de la rabieta, nos acercamos al Señor. Y decimos, Dios, sí, sigue perfeccionando la buena obra en mi vida. Y de esa forma nuestra confianza en Dios sigue creciendo. Ahora, es la obra de Dios en nosotros es estable porque además de que es continua, es estable para que podamos ser fuertes en su fe, en nuestra confianza con Él. Su obra en nosotros es continua y la continuidad crea estabilidad y la estabilidad crea fortaleza. Y nosotros tenemos que ser continuos para que seamos estables, para que seamos fuertes. De lo contrario, nuestra fe, nuestra confianza en Dios no va a permanecer. La estabilidad y la constancia es lo que hacen la diferencia. Y una vez más, estos dos juntos crean fortaleza. Y en este caso, la fe. La confianza en Dios produce en nosotros obras desde adentro. Ya cuando estamos confiando en Dios, entonces sí, no me den guantes para la basura. Entonces sí, no importa, vamos a cuidar a los ancianos, vamos a jugar con los niños de los orfanatorios, vamos a lo que sea. Porque yo confío en el Señor y eso de una forma automática va a empezar a salir de mi vida. El cambio de mente, de nuestra mente a la mente de Cristo, es el resultado o da resultado al carácter de Jesús. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Una vez más, Mateo 5.
Les animo, les recuerdo, lean Mateo 5 esta semana. Tal vez hoy después del almuerzo usted está ahí, ¡ay, qué lleno que quedé! Entonces, lea Mateo 5. Y si se duerme, vuélvalo a leer otra vez cuando se despierta. No se sienta culpable de que se durmió, es que comió mucho. Pero cuando se despierta, lo lee otra vez. Porque eso es lo que entonces usted se va a dar cuenta, qué es lo que el Señor está edificando adentro suyo. Y usted va a decir, cuando se encuentre con una adversidad, usted va a decir, eso yo lo leí en Mateo 5. O en algún lado en la Biblia, no importa, pero yo lo leí y eso es lo que el Señor quiere edificar en mí. Y cuando cada una de esas cosas se empieza a fortalecer, entonces quiere decir que nuestra confianza en Dios o fe está subiendo también de nivel. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel con nosotros. Gracias, Padre, porque tú quieres seguir edificando en nosotros. No somos una obra perdida, no somos una mala inversión. Tú, Señor, sigues edificando en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a cada una de estas cosas. Y yo oro, Señor, para que podamos darnos cuenta, Dios, en cada momento, cada dificultad, poder decir, aquí el Señor está despedazando el cubo y está haciendo algo mejor. Está haciendo algo más fuerte, está haciendo algo más estable. Gracias, Padre, ayúdanos a entender esto, ayúdanos a vivirlo, Señor, y que sí son buenas obras a mi prójimo, sí, eso tengo que hacerlo porque eso demuestra el amor de Dios, pero tengo que también concentrarme en el trabajo, Señor, que tú estás haciendo en mi vida. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana.